Hola, buenas tardes a todas y todos los alumnos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. ¿Cómo les va? Hola, profes. Buenas tardes. Bueno, vamos a esperar hasta las 35, van y 33. Están entrando compañeros de ustedes y compañeras y vamos a dar inicio a la segunda clase, a la primera clase, perdón, correspondiente al módulo 2. Profe, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, Las filminas de la clase del lunes pasado no están en autogestión. ¿seguro? ¿Del teórico, Claudia, no está en autogestión? Yo creo que sí, Eh, pero si no, la sí, subo ahora apenas la termine. Pero me, revísela pa- por las dudas. Me parece que sí. me parece que están. Yo ahora lo voy a chequear y les digo en un ratito. De todas maneras, si no están, ahora termino el trabajo, el teórico y subo los dos. Pero creía que estaba. Sí, Gracias por la pregunta. No, de nada. Bueno, habiendo ya 82 participantes, tengo entendido que son 90, vamos a dar inicio a la primera clase del módulo 2, la primera clase teórica del módulo 2. El lunes que viene van a tener una clase teórica práctica. Eh, bueno, también sé que han hecho ya el primer trabajo práctico. Espero que les haya ido bien a todos. No sé, Claudia, si querés hacer algún comentario al respecto del trabajo práctico número 1, cómo anduvo, si sí, entendieron la consigna los alumnos. sí, el trabajo práctico número 1 fue realizado bien. Hemos tenido buenas notas. Muy bueno la evaluación de pares. En este curso, los dos que hicieron evaluación de pares, muy, muy bien hecha y responsable la realización porque eh, nos ha servido mucho al resto del curso y bueno, eso es destacable. Y por otro lado, lo que sí quería marcar es que hace falta que se presenten en horario los días de práctico también, porque esa instancia de exposición es muy importante y consideramos que es una instancia de aprendizaje necesaria. Entonces, bueno, es necesario que estén a esa hora y a esa hora se toma la asistencia del curso. Bien, Claudia, con respecto a esto, bueno, gracias. Quiero hacer una aclaración porque nos ha pasado, no sé en qué curso, pero nos ha pasado en algún curso. Eh, cuando hacemos la instancia lamentablemente, por la situación que nos toca vivir, la situación de pandemia, la actividad académica se debe desarrollar de manera virtual. Por ende, tanto el dictado de clase como la presencia de ustedes se tiene que hacer virtual, con un fuerte compromiso
de parte de los docentes y de parte de los alumnos, porque sé que no es fácil estar sentado frente a una máquina, no es lo mismo que estar frente al profe y interactuando con el profe. Por lo tanto, bueno, aprovechando que recién vamos en el trabajo práctico número 1 y que vamos a tener todo un año de interactuación, es que vamos haciendo algunos comentarios y aclaraciones. Cuando nos ha pasado que cuando estamos en el teórico, terminamos el teórico y hay alumnos que yo espero para que se vayan todos, como para cerrar el Zoom, y hay alumnos que he llegado a esperar a 5 minutos. O sea, eso a mí me demuestra que alumnos prenden la máquina y no están. Se van y no saben ni siquiera en qué momento termina la clase, entonces yo he tenido que eliminarlos del Zoom. Pero bueno, de última eso no es problema porque la universidad les garantiza a los alumnos que van a tener la regularidad independientemente de que participen del teórico o no participen. O sea, el tema está cuando empezamos a tratar de ver la promoción. Y ahí, sí o sí, tenemos que sacar fotos en tres espacios del teórico y, como ya lo explicamos con anterioridad, el alumno que esté en uno solo va a estar ausente y el alumno que esté en 2 va a estar presente. Y si están los 3, bárbaro. O sea que les voy a pedir, por favor, que tomen un poco de responsabilidad en este concepto. Es decir, quien quiera promocionar, no hay después ni lamento ni excusa. O sea, la única manera que tenemos nosotros de corroborar eso, es más, yo me he quedado hasta el último, he querido hablar con el que estaba al último y no me contestaba. O sea, estaba conectada a la máquina, pero él no estaba. O sea, la regularidad la va a tener. Ahora, la promoción, ese alumno tiene ausente, porque está la máquina prendida, pero él, cuando yo quiero interactuar con él, no está. Eso para el teórico. Y para el práctico pasa exactamente lo mismo. Nos ha pasado, nosotros decimos, trabajo práctico número 1, en la primera clase se tienen que conectar los impares y hay alumnos que no se conectan al horario de clase. O sea, se conectan solamente los 10 minutos cuando tienen que defender el trabajo. Ese alumno no se le va a dar por defendido el trabajo. El alumno tiene que estar desde que empieza la clase, porque es el requerimiento que pone la cátedra. Participar de la clase, no participar los 5 minutitos de defensa del trabajo. Que yo estoy trabajando, que yo estoy esto, que bueno, cada uno de ustedes verá cuál es su prioridad. A mí me encanta que todo el mundo trabaje, porque yo hice la carrera trabajando, pero también como trabajaba, mi prioridad era siempre la facultad. Entonces, el alumno que dé por prioridad el trabajo o lo que quiera, será un problema y una responsabilidad del alumno. Para poder promocionar la asignatura, tiene que darle prioridad a la asignatura. Entonces, si hay un alumno que no participa en toda la clase, pero solamente se presenta los 10 minutitos a defender, no va a ser tenido en cuenta como defensa. Lamentablemente nosotros no podemos verificar eso en el momento de la clase, pero si posteriormente se verifica que el alumno ese tuvo solamente los 10 minutos para defender el trabajo, no va a ser tomado en cuenta y va a tener que defenderlo de nuevo con la consecuente pérdida del estado o de la posibilidad de promoción. Entonces, por favor,
tengan en cuenta eso para el concepto de la asistencia, porque la asistencia se tiene en cuenta a la hora de la promoción. O sea, somos casi ingenieros. No nos tomemos el pelo entre todos de, total, el profe no sabe si estoy o no estoy. La promoción se la tiene que ganar el alumno. Entonces, y eso se hace con el compromiso con la asignatura. Entonces, no juguemos con esto de la virtualidad para aprovecharnos, porque me parece que no da, y nosotros como profesores tenemos la responsabilidad de formar un buen profesional. Y la persona que se miente a sí mismo no está siendo un buen profesional, porque nos miente a nosotros, pero también se miente él. Quería hacer esta aclaración para que después no nos encontremos con sorpresas. Entonces lo hago ahora, que ya terminó el primer trabajo práctico. Ahora vamos a dar el teórico. En la clase que viene se va a hacer el segundo trabajo práctico. Se va a presentar, perdón. Van a hacer una práctica y después van a tener que defender los pares. Y cuando decimos los pares, son todos los pares. Van a tener que estar en el horario de clase, desde que empieza hasta que termina la clase. Los impares que quieran estar, pueden o no estar. Pero cada uno tiene que estar el día y horario que le toque estar. Caso contrario, se va a considerar ausente con la pérdida, ya sea de la defensa del trabajo o de la promoción o de la posibilidad de promocionar, cosa que no queremos nosotros y creo que ninguno de ustedes. Bien. Si hay alguna pregunta, si no, doy por iniciada la clase. Perfecto. Vamos a dar inicio entonces a la clase. Yo voy a compartir pantalla. Bueno, la primera clase hemos conversado sobre qué era la calidad. Vimos que no es un concepto nuevo, que es antiguo. A lo largo de la historia hubo distintos conceptos de la calidad. Y empezamos a hablar sobre estandarización. Vimos algo de la norma ISO. Y vimos algunos conceptos que también debíamos tener en cuenta a la hora de querer implementar una norma. Ahora nos vamos ya a introducir en cómo se implementa un sistema de gestión de la calidad. Un sistema de gestión de la calidad tiene 4 pilares. El primer pilar habla de las estrategias. O sea, de qué manera, o sea, cómo voy a encarar la implementación. Y ahí hablamos de políticas, como distintos tipos de políticas que ustedes habrán visto: política económica, política social, política. Está la política de calidad. Y la política de calidad habla de los lineamientos que va a llevar adelante una organización para poder cumplir con un sistema de calidad. Y es la Biblia. La política de calidad es la Biblia y es uno de los documentos que son parte de la información documentada que se requiere de cualquier organización. Por lo general, cuando ustedes ven en internet políticas de calidad, van a encontrar algunas temáticas. Como por ejemplo, la política de calidad hace alusión muchas veces a la satisfacción del cliente, que la organización va a tratar de satisfacer las necesidades de ese cliente. Y esto que parece una simple frase, lleva atrás todo un trabajo. O sea, poder satisfacer las necesidades del cliente lleva el trabajo de determinar quién es mi cliente,
determinar cuáles son las necesidades de mi cliente, determinar cuáles son las expectativas del cliente, determinar quiénes de la organización van a tener contacto o relación con el cliente y determinar de qué manera mido si estoy cumpliendo o no con esas necesidades que el cliente me dijo. Voy a tratar de satisfacer a todos los clientes, a una parte de mis clientes. ¿Qué es lo que me conviene? Y ahí empiezo a hablar de estrategias, ¿no? Muchas veces cometemos el error de creer que lo que el cliente quiere es esto. Entonces termino satisfaciendo la necesidad mía, porque yo digo y creo que el cliente quiere esto, cuando en realidad el trabajo es hablar y conversar con el cliente para que él me diga lo que necesita. Muchas veces esto se hace, la medición, por ejemplo, de la satisfacción del cliente se hace con encuestas. ¿La norma habla de la política de calidad? Sí, habla de la política de calidad y dice que la organización tiene que tener una política de calidad. La norma no dice qué tiene que tener en la política de calidad. Se habla de satisfacción del cliente, se habla de la mejora continua, la mejora constante de los procesos, se habla de capacitar permanentemente al personal. Por lo tanto, ya estaríamos hablando de recursos humanos, estaríamos hablando de mejora continua, estaríamos hablando del cliente. Se habla de implementar la norma ISO 9001, porque justamente lo que la política de calidad va a ser para esa normativa. Entonces, fíjense ustedes que ya hay varias temáticas o varios lineamientos, lo cual puede hacer referencia la política, a los recursos humanos, a la mejora continua, a la satisfacción del cliente, a la mejora constante de los procesos, a la implementación de la normativa. Pero la norma no dice, no le dice al que la lee o al que lo implementa qué tiene que decir la norma, qué tiene que decir la política. Ahora, ¿qué pasa? Por lo general, los implementadores, lo primero que hacemos cuando tenemos que escribir una norma de calidad, una política de calidad, porque la política normalmente la tendría que escribir el dueño, el número uno. Y el número uno nos dice, cuando implementamos, dice, no, escribite algo vos y después yo lo veo. Entonces, la primera tentación que tenemos todos a la hora de querer implementar es ir a Internet. Bueno, veamos qué políticas de calidad hay dando vueltas, como para ver cómo la hacemos. El problema que aparece acá es que muchas veces copiamos textualmente la política y esa política de calidad después tiene que ser demostrada. Por lo tanto, si yo que soy un jardín de infantes, por ejemplo, copio la política de calidad del Instituto Balseiro, y es muy difícil que después, cuando yo tenga que demostrar el cumplimiento de esa política y no encaje dentro de mi organización, porque no es lo mismo el Instituto Balseiro que un jardín de infantes. Y cada una de estas cosas que yo le planteé lleva todo un trabajo. Si yo hablo de que voy a satisfacer permanentemente las necesidades de mi cliente, la persona que quiere ver ese lineamiento va a pedir el trabajo de definición del cliente, el trabajo de búsqueda de necesidades y expectativas del cliente, y del cliente externo y del cliente interno. O sea, de qué manera yo mido la satisfacción de mi cliente interno, o sea, de los operarios, de los empleados de la organización. ¿Cómo sé si está satisfecho o no? ¿Qué objetivo busco a la hora de definir qué satisfacción voy a tratar de alcanzar? Si no la cumplí,
¿Qué acción tomo? ¿Por qué no la cumplí? Bueno, es todo un trabajo atrás de simplemente la organización va a satisfacer las necesidades del cliente. La organización va a tratar de mejorar permanentemente los procesos de fabricación. Ese renglón involucra definir primero cuáles son los elementos que son parte de un proceso. Y hay algo hablamos, mano de obra, materia prima, máquina, medio ambiente, materiales. Y de qué manera yo demuestro que estoy tratando de mejorar permanentemente cada uno de esos, de los procesos de mano de obra, de los procesos de medio ambiente, de los procesos de materia prima, de materiales, de máquina. Y cuando hablo de del proceso de máquina, estoy hablando de gestión de máquina, gestión de recursos humanos, gestión del cuidado del medio ambiente. Bueno, fíjense ustedes que un solo rengloncito involucra un montón de trabajo por detrás. Entonces, la política que yo defino, que yo elijo, tiene que ser acorde a la organización, porque si no, después me va a costar muchísimo cumplirla. Y si yo no lo cumplo, quien verifica, en este caso el auditor, me va a poner seguramente alguna no conformidad por el no cumplimiento de algo que yo dije, en este caso la política de calidad. Cuando uno entra a la organización, a cualquier organización que implementa sistemas de calidad, en la entrada nomás está el cuadrito de política de calidad. Hay muchas políticas que uno las lee y están firmadas por el número 1, y hay otras que la leen, que uno la lee, pero no está firmada. ¿La norma habla de que se tiene que firmar? No, en ningún momento. La norma lo único que dice es que la organización tiene que definir una política de calidad. Y acá empezamos ya a hablar de conceptos sobre auditoría. El auditor, si se lleva solamente por la pregunta, ¿la política está? Sí, sí está. ¿Cumple con eso? Sí, cumple con eso. ¿La política es de cumplimiento efectivo? Y ya no sé. Y ya no sé porque, a ver, para un elemento que me podría decir a mí como auditor, si esa política es realmente lo que el número 1 de la empresa considera y cree, debería estar firmada por el número 1. Cualquiera de nosotros, de las 88 personas que están en este momento en esta clase, nosotros no firmamos cualquier cosa. Por lo general, cuando uno firma algo, primero lo lee. Cuando uno lo lee, manifiesta si está de acuerdo o no. Si está de acuerdo, lo firma, y si no está de acuerdo, no lo firma. Bueno, yo como auditor no puedo castigar a una empresa porque la política no esté firmada, porque la norma en ningún momento dice que debe estar firmada. Pero sí, la norma habla de un punto que se llama compromiso de la dirección, donde a mí me está dando ya un mensaje de compromiso. O sea, si no está firmada, y es un mensaje de que la dirección no está demasiado comprometida con esa política. Seguramente el responsable de calidad la sacó de algún lado, la copió y le gustó al número 1 y le quedó. Pero el responsable de definir la política es el número 1. Por lo tanto, a mí como auditor, ese mensaje me va a obligar a trabajar un poquito más
en este punto de compromiso por la dirección para ver si realmente el número 1 está comprometido o no, o es simplemente un versito que vamos a poner porque nos gusta. Bueno, como dije recién, esa política lleva unos lineamientos, debe haber objetivos definidos. A ver, la organización va a cumplir o tiene como propósito cumplir la satisfacción del cliente. Bueno, ¿qué objetivo? ¿Quiero cumplir al 100% de los clientes? ¿Quiero cumplir con el 80% de los clientes? ¿Con el 70%? ¿En qué medida? No, voy a cumplir, solamente voy a medir el 50% de mis clientes. Ahora, el objetivo es de esos 50, satisfacer al 100% o al 80%. Bueno, si lo cumplo, lo tengo que mejorar. Entonces tengo que aumentar ese objetivo, pasar al 90%. Pero si no lo cumplo, bueno, ¿qué acción tomamos? ¿Por qué no lo hemos cumplido? Ahí hemos encontrado una no conformidad. ¿Qué hizo la empresa porque no se cumplió con este punto? Bueno, como verán, estoy hablando del punto 1 nada más. Tiene como consecuencia un montón de actividades y trabajos que ya lo vamos a ir desglosando. Cuando hablamos de procesos, la organización, una vez definido quién es el cliente y qué quiere el cliente, bueno, tiene que definir qué proceso va a elegir para poder llevar adelante el producto o el servicio que el cliente quiere. Ahí tenemos que determinar, analizar y ver los elementos de cada proceso. Como dije recién, partimos nada más que de la mano de obra, la máquina, el medio ambiente, la materia prima, los instrumentos de medición. Bueno, todos esos elementos que nos va a hacer falta para poder lograr lo que le hemos dicho al cliente que vamos a lograr. Una vez definido todos esos elementos, aparece lo que vimos ya en la clase pasada, las maneras de hacer las cosas, los procedimientos, para lo cual hay que trabajar a ver cuáles son los procedimientos que los vamos a escribir, porque necesitamos escribirlo, cuáles no los vamos a escribir, pero tenemos que conocerlo y tenemos que garantizar que estén estandarizados. El pilar número 3 son los recursos. Bueno, cada una de estas cosas que hemos estado viendo requiere dinero para pagar el trabajo, para la compra de máquinas, para la compra de materiales, para la compra de todos los elementos que nos hacen falta para llevar adelante la implementación del sistema de calidad, para lo cual la organización tiene que definir de qué manera va a asegurar y a garantizar que los recursos, tanto de personal como de equipo, como de maquinaria, estén presentes a la hora de la prestación del servicio o la fabricación del producto. Y el pilar número 4 es la estructura organizacional. Ahí ya empezamos a hablar y a meternos directamente en el capital humano de la organización. Vamos a ver quiénes son los que conducen, quiénes son los que llevan, los que hacen la parte operativa, quiénes son los que hacen la parte conducción y estrategia. Vamos a ver, debería haber un organigrama, debería haber perfil del puesto, selección de personal, capacitaciones, bueno, todo lo que conlleva una estructura de responsabilidades, porque cada miembro de la organización debe conocer en qué lugar está la organización y de quién depende y cuál es el objetivo de su trabajo. Bueno, todo esto que es parte, digamos, de la estructura de responsabilidades, también ayuda a la satisfacción del cliente interno. Bien, la clase pasada hablamos, cuando vimos
algo de la documentación de la organización, vimos que el sistema de calidad hablaba de información documentada, o sea, ya no se exigía más un documento, no se exige un documento. Sí se sugiere que la organización informe cuáles van a ser los documentos que lo van a acompañar en su proceso para garantizar que el producto o el servicio se cumpla. Pero sí hay algunos elementos que la norma solicita que esté dentro de lo que es la información documentada, como por ejemplo la política de calidad. La norma sugiere de que la política de calidad tiene que estar dentro de la información documentada porque se estima que si no hay unos lineamientos definidos, el barco es como que no tiene rumbo. Entonces, bueno, el rumbo lo marca la política con sus objetivos y sus indicadores. En algunas organizaciones se conoce como tablero de comando, tablero de a bordo. Cuando hablamos de información documentada, la norma habla de mantener la información documentada, porque a esa información se la revisa, se la controla y si es conveniente se la actualiza. Por lo tanto, la organización tiene que no solamente generar la información, sino que debe garantizar que permanentemente esté actualizada. Y esto se plantea porque en la gran mayoría de las auditorías, uno de los principales puntos donde se encuentran no conformidades es en el control de documentos. Porque no la actualizamos o porque la actualizamos pero no la mandamos o no la llevamos al puesto de trabajo donde tiene que trabajar el operario, porque el operario ya sabe cómo tiene que trabajar, entonces no actualizamos nunca la información, la documentación, o la actualizamos sobre el mismo papel y le escribimos con lapicero lápiz, y eso uno no sabe si eso es lo formal o no, si eso lo actualizó el operario porque le conviene o lo actualizó el área que actualiza la documentación. Entonces, bueno, toda esa manera de actualizar también tiene que estar definida. Por lo general, hay un procedimiento que se llama control de documentos, que es el que se dice cómo se genera la documentación, cómo se controla y cómo se almacena o se conserva. La organización también tiene la obligación de conservar la información documentada. A mí me causa gracia, muchas veces uno cuando hace una auditoría va a la organización y ve la política de calidad en un cuadrito, los documentos calentitos porque recién salen de la impresora, bonitos, en un folio. Y la verdad que el mensaje que me están dando es que está para que lo vean. Lo bueno sería que ese procedimiento o ese documento tuviera algo sucio, por lo menos, ¿no? Que ha sido sacado, tocado, revisado, leído, ha sido usado por el operario. El operario no siempre está con la manito limpia. Está trabajando y seguramente puede ensuciar el folio. La norma no habla de esa conservación. La norma cuando habla de conservación es que no puede haber un documento roto. Roto en el cual no se pueda, sí, Ignacio, un segundito, ya te doy la palabra, no se pueda leer lo que se está diciendo. Cuando yo leo un documento y veo que está tachado y que arriba dice algo, yo no sé si eso que se agregó, lo agregó el operario, lo agregó el empleado, lo agregó el jefe del área o lo agregó recursos humanos o quién lo agregó. Entonces tiene que venir, el procedimiento no puede estar tachado. En todo caso tendrá que tener una nueva revisión, para eso vienen los índices de revisión,
y firmado por el gerente del área. ¿Sí, Ignacio? Ignacio Massari levantó la mano Sí, recién para hacer sí, una profe, pregunta. la Sí. toqué sin querer, no tengo ninguna pregunta. Perfecto. Está bien, no hay problema. Bien, entonces, fíjense ustedes que la organización tiene que definir la información documentada, tiene que mantenerla actualizada y tiene que conservarla en el puesto de trabajo. Y otro de los grandes inconvenientes son los registros, porque los registros son planillas donde el operario anota información que le sirve para demostrar que él está cumpliendo con algo que dijo que iba a cumplir, y además con la conformidad de algo. Si hemos dicho que vamos a fabricar una pieza que tiene un diámetro de 10 milímetros, tengo dos maneras de informarlo. O lo informo verbalmente y dije, mira, estas 1000 piezas están dentro de lo pedido, para lo cual yo al que le informo lo obligo a que me crea. Y si no, la otra es decir, mira, estas 10.000 piezas cuentan con eso, pero acá están los controles que yo hice de una pieza por hora para que vos veas cómo ha ido variando el diámetro y está dentro de lo que hemos establecido. Entonces, no solamente te digo, sino que te muestro además lo que yo he hecho, lo que he dicho que voy a hacer. Como nota, donde la norma dice información, no hay obligación de documentarlo. Ahora, donde dice información documentada, sí tiene que estar documentado. Bien. Donde antes se utilizaba la palabra documento o procedimiento documentado o manual de calidad o plan de calidad, la norma hoy define requisitos para mantener la información documentada. O sea, aclaremos nuevamente, la norma no obliga hoy, no exige que haya ni manual de calidad, ni procedimientos, ni planes de calidad. Sí le dice a la empresa, bueno, ¿cuál va a ser? Definime vos cuál va a ser tu información para poder llevar a cabo el proceso. Si la empresa no define ninguna, es porque seguramente, ¿qué me está diciendo a mí? No le hace falta. Ahora es muy difícil. Va a tener que demostrar realmente que no le hace falta. El término registro se utilizaba antes para denotar los documentos necesarios para proporcionar evidencia de conformidad con los requisitos establecidos. Ahora se expresa como un requisito para conservar la información documentada. En realidad es un juego de palabras, pero en realidad el registro es, yo tengo que poder demostrar de alguna manera que he hecho lo que dije que iba a hacer. Yo voy a hacer una pieza cuyo diámetro interno es de 10 milímetros. Bueno, yo tengo que controlar y registrar cada tanto tiempo que la pieza que está saliendo de la máquina cumple con ese requisito. La organización es responsable de determinar qué información se necesita conservar, durante qué tiempo, porque hay información que se va a guardar 6 meses, 3 meses, una semana, un día, y hay algunas como la de seguridad y reglamentación que por ley se requiere que se guarde hasta 10 años. ¿En qué medio? Hay algunas empresas que dicen, toda la información está en la computadora. Perfecto. Yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿dónde tienen guardado ustedes los contactos telefónicos? En el teléfono. Bárbaro.
se les clava el teléfono, se les rompe el teléfono. ¿Qué pasa con los contactos? En la gran mayoría de los casos lo pierden, excepto aquel que diga, no, voy a ligar mi teléfono con la nube de Google. Entonces, todos aquellos contactos que estén dentro del teléfono, los voy a poder recuperar. Como el teléfono no tiene una capacidad como para guardar todos, hay algunos que se guardan en el chip y muchas veces hay uno de los dos, no recuerdo bien cuál es el de los dos, pero hay uno de los dos que es el que te guarda la nube. No sé si el del chip o el del teléfono, pero hay muchos que perdés. ¿Por qué? Por no haber realizado ese backup. Bueno, lo que la norma busca es que se haga un backup. Si yo guardo todo en la computadora y se me quema la computadora, bueno, no, tenemos el disco. ¿Y dónde lo tenés el disco? Y lo tengo en ese mueble. ¿Se te incendia ese mueble? No, pero tengo un doble backup, el otro está en mi casa. Y bueno, entonces ya estamos viendo de que de alguna manera la organización toma los recaudos necesarios para poder acceder en cualquier momento a esa información y no corre el riesgo de perderla. Cuando se hace referencia a información, bueno, como dijimos recién, esta podrá estar documentada o no según considere la organización. Dentro de la información documentada que la norma solicita que esté, habla del alcance del sistema de gestión de la calidad. La norma permite que el alcance pueda ser hecho de manera total o parcial. O sea, la aplicación de la norma yo la puedo hacer en toda la organización o puedo hacerla solamente en un área. Y eso muchas veces es lo que confunde a aquella persona que no conoce de este tema. Y ustedes ya están entrando a conocerlo. Por ejemplo, uno ve en el diario y dice, Telecom ha certificado la norma ISO 9001. ¿Por qué? Porque la norma pide de que cuando vos logras la certificación lo publiques. Sin embargo, cuando uno ve el certificado, dice, el área de atención al cliente, es chiquito, ¿no? El área de atención al cliente de la empresa Telecom Sociedad Anónima ha alcanzado la certificación. O sea, el área de atención al cliente, no toda la empresa. Entonces, cuando yo voy y me quejo porque seguramente pasó algo con mi celular, la respuesta que te da la empresa, yo le digo, no, bueno, pero ustedes están certificados ISO 9001. ¿Qué te dice la empresa? No estamos certificados. El área de atención al cliente está certificada, nada más. Entonces, es un juego de palabras que se utiliza de acuerdo a le convenga o no a la organización. Cuando me conviene, yo puedo mostrar lo que está toda la empresa porque es un elemento de marketing, pero a la hora de hacer reclamos, yo estoy certificado solamente en una parte. Es como si en la universidad yo dijera, bueno, la Universidad Tecnológica Facultad Regional Córdoba ha certificado la norma ISO 9001. Y después en el chiquito dice, el Departamento de Ingeniería Industrial ha alcanzado la certificación. Bueno, entonces, es solamente el Departamento de Ingeniería Industrial, no es toda la Universidad Tecnológica. Bueno, eso tiene que ver con el alcance. Cuando hablamos de la política de calidad, bueno, ya lo dijimos, son los lineamientos que declara la organización que va a llevar adelante para poder cumplir con su sistema de calidad. Y tiene que ver con, dijimos recién, satisfacer al cliente, mejora continua, mejora de los procesos, implementación de la norma, capacitación de los recursos humanos, bueno, todo lo que la organización considere importante para su política de calidad. Como política que es, cada política tiene que tener un objetivo a cumplir. Y como objetivo, tiene que tener un indicador que me permita medir si yo cumplo o no
con ese objetivo de ese lineamiento. La información documentada también la debe decir la empresa, ya hemos dicho, para apoyar la operación de sus procesos. Bueno, fíjense ustedes, textualmente, como dice la norma, está acá mostrado como requisitos. La ISO 9001-2015 en el punto 4.3 habla de determinar el alcance. La organización debe definir dónde va a ser aplicada la norma. En el punto 4.4 habla del sistema de gestión de calidad y sus procesos, definición de los procesos y su mapa de interacción, interrelación. En el 7.5 habla de todo lo que es la información documentada, cómo se crea, cómo se controla, cómo se guarda, habla de los procedimientos, habla de los registros, habla de los instructivos, cosas que ya vamos a ir viendo y algo hemos dicho, ¿no? Bueno, fíjense ustedes, 7.5.1 la generalidad, 7.5.2 creación y actualización, y 7.5.3 control de la información documentada. Inclusive, la norma también habla de qué hacer con los cambios. Los cambios de los documentos también tienen que ser documentados y por eso habla de índice de revisión. Cuando hablamos de la extensión de la información documentada, bueno, la norma no dice cuán extenso tiene que ser el documento. La extensión del documento tiene que ser tal que le sirva a la organización. Puede ser una carilla o puede ser 10 hojas. Si hablamos a lo mejor de una multinacional como Volkswagen, Iveco, Fiat, bueno, podemos llegar a ver que algún procedimiento tiene 3, 4, 5, 6 hojas. Ahora, si hablamos de complejo de Cabaña, el Mirasol, y seguramente con una carilla alcanza. Eso nadie está en condiciones de decir cuál es el estándar. Lo importante es que el auditor, a la hora de verificar la implementación del sistema, tiene que ver si lo que está dentro de ese documento lo puede demostrar la organización o no. Mientras más información haya, más tengo que demostrar. Por eso se dice que la extensión del documento es función del tamaño de la organización, del tipo de actividades, del tipo de procesos, productos y servicios que esa organización lleve adelante. ¿Cómo se crea y cómo se actualiza? Se debe asegurar que todo documento tenga un nombre. La norma no dice qué nombre. Por lo general lo que se utilizan son letras, qué sé yo, control de documentos, CD 001 o 002 o 000. ¿Por qué? Y por una cuestión de orden de nacimiento de los documentos del área. Si hablamos del área de control de documentos esa área tiene 5 documentos, puede ser CD 000, CD 001, CD 002 y 004. Entonces ahí tenés los 5 documentos. Puede ser PD, procedimiento documentado, PN, procedimiento necesitado, puede ser qué sé yo, puede ser compras 01 o puede ser procedimiento de compra sin número, con letra, procedimiento de compra X, procedimiento de compra XX, procedimiento de compra XXX, no sé. Lo importante acá no es el nombre, sino primero que cada documento tiene que tener un nombre. Pero por sobre todas las cosas, lo importante acá es que cuando se requiera el documento, las personas que van a trabajar con esos documentos puedan acceder de manera fácil. A mí me ha pasado muchas veces que uno está en una auditoría y uno pide el documento y el operario o el empleado
o el que tiene que trabajar con ese documento tarda 20 minutos en llegar a ese documento. No sabe cómo llegar. Entonces, en realidad no me importa cómo se llame. Lo que me está importando es que ese empleado no puede llegar al documento. Y si yo me imagino en un momento que él lo necesita y no lo puede usar, porque no sabe dónde está, ni sabe cómo se llama. Bueno, tiene que tener un nombre o una identificación. Esa identificación por lo general lleva un título, la fecha a partir de cuando empieza a implementarse ese procedimiento. Eso también es importante, porque si yo estoy evaluando y verifico algo que es de antes del procedimiento y bueno, lo voy a tener que tener en cuenta, pero no me sirve. O sea, la aplicación del procedimiento es a partir de la fecha que tiene en la parte superior. Por eso todos los documentos tienen que tener un formato estándar. Autor, porque se supone que todo procedimiento alguien lo escribió, se supone que alguien lo revisó y se supone que alguien lo probó. Muchas veces pasa que ese que crea, el que revisa y el que aprueba es la misma persona, y eso tampoco sirve. Por lo menos debería haber dos personas que participan ahí. Uno que lo escribe y otro que lo revisa y aprueba. O uno que lo escribe, lo crea, y otro que lo aprueba directamente. Pero no puede ser que la misma persona escriba, revise y apruebe. Bueno, ¿en qué formato? Y los medios de soporte, la norma no habla en qué formato. En una época se usaba el papel, ahora ya se busca que el papel no se utilice mucho por una cuestión ambiental. Algunas veces es necesario encontrar el papel. La norma no habla de que sí en papel o no. Eso es de acuerdo a lo que a la empresa le sirva. Lo que sí es cierto es que si la organización decide que va a ser a través de software, la empresa garantice que haya una terminal con computadora en cada lugar que los operarios requieran o que los empleados requieran de acceder a la documentación. Porque si yo estoy en un torno y para poder acceder al documento tengo que hacer 50 o 100 metros, tampoco me sirve, no es eficiente. El operario me va a quedar dos cosas. O cada vez que vaya a buscar el documento va a perder tiempo, o directamente porque pierde tiempo no va a ir nunca. Entonces, bueno, eso también uno tiene que verlo a la hora de verificar si el cumplimiento del sistema de calidad es eficiente o no. Ese documento debe ser revisado, dijimos, y aprobado. Ese documento tiene que estar disponible siempre. Tiene que ser idóneo y tiene que estar protegido para que no se rompa. Pero esa protección tampoco significa de que no pueda acceder nunca, porque no me sirve de que esté lindo, sino lo que me sirve es que esté protegido y sano. Debe estar distribuido, o sea, debe haber una lista de distribución para saber quiénes son los que tienen que tener cada uno de los documentos. Y en la última versión, por eso yo digo de que muchas veces, si no es la gran mayoría o todas, uno de los grandes problemas que encontramos a la hora de las no conformidades es en este punto. ¿Por qué? Porque muchas veces el empleado quiere tener la versión actual y la anterior, porque anotó algo ahí o porque lo que sea. Entonces, cuando viene el auditor y le pide el documento, el empleado muestra el viejo, no el nuevo. Entonces, si yo le pido un procedimiento de compras a un comprador y el comprador me muestra el procedimiento de compras, revisión 2, significa que hubo 2 modificaciones, y en el área de calidad me muestran el procedimiento 3, significa que hubo 3 modificaciones, significa que el empleado de compra no está trabajando con la última versión. Entonces, ya sea porque calidad no lo repartió o porque
el operario cree que es lo mismo, el 2 y el 3, entonces me muestra cualquiera y bueno, y ahí se genera un problema de no conformidad. Dijimos, tiene que ser distribuido, tiene que ser fácil el acceso, tiene que ser fácil la recuperación en caso de que se pierda, como dijimos recién, se me rompió la máquina, bueno, ¿cómo consigo de nuevo el documento? Tiene que estar almacenado y preservado, tiene que estar los cambios, por eso el procedimiento tiene en una parte control de cambios, entonces ahí se anota en cada una de las revisiones qué cambio hubo, y tiene que ver tiene que definir cómo se guarda y cómo se vuelve a disponer en caso de ser necesario. La estructura documental de un sistema de calidad habla de que el nivel más importante lo tiene el manual de calidad. Dijimos que actualmente la norma ISO 9001 no exige que haya un manual de calidad. El manual de calidad era un documento que describía qué es lo que iba a hacer la empresa para cumplir con un sistema de calidad. Por lo general, ese manual de calidad tenía la misión, la visión, la política de calidad, el mapa de interrelación de procesos, como una demostración de que se ha analizado el proceso, y después cada uno de los puntos de la norma. Entonces se dice, por ejemplo, en el procedimiento de compra, la empresa Bravo Sociedad Anónima va a garantizar la compra de toda la materia prima conforme a los requisitos del cliente según las especificaciones de compra detalladas en el procedimiento PC01, procedimiento de compra 01. El procedimiento no estaba ahí en el manual, pero leyendo el manual yo podía ir al área de compras y pedir el PC01. Cuando leo el procedimiento de compras, ustedes van a ver, después vamos a leer uno, que dice, bueno, la orden de compra, entre paréntesis, F1, formulario 1, estaba al último del procedimiento, es el que se debe usar para hacer los pedidos de compra. Por lo tanto, el procedimiento ahí mostraba cuál era el documento que se tenía que usar. No era otro, era ese. Si yo pido a un operario de compra, le digo, a ver, mostrame cuál es el formulario que vos usás para hacer los pedidos de compra, y me muestra uno que no está en el procedimiento, es una no conformidad, porque puede ser un procedimiento, un formulario viejo o un formulario nuevo. Puede ser similar, pero seguramente no es igual. Y si el formulario es parecido, bueno, también habla de una mala gestión. Por lo tanto, de alguna manera u otra, toda esa documentación que no coincide con lo que dice el procedimiento debe ser sacada del puesto de trabajo porque genera inconvenientes y puede llegar a generar no conformidades. Bien, después del manual de calidad, que ya dijimos que la norma 2015 no lo exige, pero ¿por qué lo decimos? Porque cuando ustedes vayan o hablen con la empresa les puede mostrar el manual de calidad. ¿Por qué? Porque si la empresa ya había certificado la norma ISO 9001-2008 y recertifica con la 2015, nadie va a romper algo que tiene hecho. Entonces la norma no te está diciendo, no lo tenés que tener. Si vos ya lo tenés, mételo dentro de tu información documentada, manténelo, porque es importante para vos, y mostralo. Si no lo tenés, no es obligación que lo hagas. Entonces, bueno, ustedes puede ser que cuando conversen en la empresa, les muestren el manual de calidad o le digan que tienen el manual de calidad. Bueno, el manual de calidad es parte de la documentación del sistema.
Después aparecen los procedimientos. Los procedimientos, cuando vimos la clase pasada y hablamos de estandarización, era la manera de hacer las cosas. Ya vamos a ver después un ejemplo de un procedimiento. Y ahí habíamos dicho que la norma empezaba con todo procedimiento documentado, porque cada palabrita debe requería que hubiera un procedimiento. Después exigieron solamente 6 documentos, por lo tanto había 6 procedimientos documentados, y el resto era todo procedimientos necesitados, porque la norma no lo exigía, pero yo como empresa sí lo necesitaba, y ahora soy yo el que tengo que definir cuáles son los procedimientos necesitados que voy a usar. Ya no hay más procedimientos documentados. Ahora se llaman procedimientos necesitados. Que pueden estar documentados en papel es otra cosa, pero no como nombre. Y después tenemos en el tercer nivel los planos, los instructivos, los registros. Los planos y los instructivos son una manera también de decir cómo se hacen las cosas. Un plano a mí me tiene que decir cómo tengo que hacerlo, con qué matriz, cuáles son las dimensiones de esa pieza. En un restaurante, un instructivo puede ser la foto de una comida. Bueno, así tiene que quedar. Y los instructivos serían como procedimientos, pero llamémosle procedimientos más específicos. Es decir, si yo hago un procedimiento para controlar la materia prima y yo fabrico llantas, quizá a lo mejor si hago todo el control que se hace a todas las materias primas, pero también involucro ahí el control que se le hace al aluminio, que es la materia prima más importante para la fábrica de llantas, quizá a lo mejor sea un procedimiento muy grande. Entonces, el otro artilugio que se utiliza es decir, bueno, vamos a hacer un procedimiento de control de recepción, pero vamos a hacer un instructivo solamente para el aluminio. Entonces se hace un documento más chiquito, nada más que para el aluminio, y eso habla de la importancia que le da a la organización al control de ese material. Entonces tenemos procedimientos e instructivos. Y por último tenemos los formatos o registros, que son elementos que me van a permitir a mí demostrar que yo hago lo que digo que hago. O sea, en un registro es juntar evidencias y el formato es que sea de manera ordenada. Bueno, acá hay una definición de documentos. Son los elementos que definen y muestran qué es lo que se debe hacer y cómo se debe hacer a los fines de cumplir con la política de calidad y objetivos planificados por la organización. Como dijimos recién, en la norma ISO 9001-2015 ya no es un requisito obligatorio el manual de calidad, los procedimientos, los instructivos. Sí es un requisito los registros, los planes de calidad y toda la información documentada que la organización informe que le va a hacer falta de apoyo para la fabricación de ese producto o de ese servicio, o la prestación de ese servicio. Bien. Bueno, dijimos recién, el manual de calidad no es un requisito obligatorio. Contar con el manual en versiones anteriores sí, ahora ya no. Por lo tanto, yo puedo decidir si lo uso o no lo uso. Por lo general, uno cuando armaba el manual de calidad se sentía orgulloso, porque ahí mostraba la historia de la empresa, la misión, la visión. Era una carta presentación. Por lo general, aquella empresa que lo tiene lo sigue usando. El manual de calidad es un documento que describe qué es lo que se debe hacer para cumplir con la norma, la política y los objetivos, e incluye algunas de las cosas que dijimos recién, el alcance
los procedimientos documentados y necesitados establecidos y la descripción de su interacción de proceso o mapa de interrelación de procesos. Y ahí abajo hay más elementos, ¿no? El organigrama, la misión, la visión, los valores, la estructura de proceso. Bien. También hablamos de que los procedimientos podían ser escritos, y ahí encontramos un procedimiento documentado necesitado o no escrito, y en ese momento era procedimiento no documentado. Hoy la norma no exige procedimientos, volvemos a decir, exige que la organización defina qué procedimientos va a tener. Y ahí podés tener un procedimiento escrito, pero documentado porque está escrito nada más, y procedimientos necesitados y procedimientos no documentados. Aquellos procedimientos que no están documentados son aquellos procedimientos que la empresa dice que no hace falta escribir, porque seguramente cuando han estado controlando se ha verificado de que todos trabajan de la misma manera. Se ha logrado estandarizar la organización, la actividad. ¿Cuáles son las partes de un procedimiento? Bien, un objetivo. Todo procedimiento tiene que tener un objetivo, o sea, ¿para qué está ese procedimiento? Un alcance, o sea, ¿dónde va a ser aplicado ese procedimiento? Por ejemplo, el procedimiento control de recepción no es un procedimiento que utiliza postventa. Pero, por ejemplo, el procedimiento auditorías internas es un procedimiento que utiliza la organización. Por eso también a veces aparece otro nombre. Cuando hablamos de la definición de nombres, están los objetivos, los procedimientos generales o procedimientos particulares, por ejemplo. ¿Por qué generales? Y un procedimiento control de documentos es un procedimiento que utiliza toda la empresa. Entonces se llama PG, procedimiento general de compra, no, perdón, procedimiento general de auditoría interna, procedimiento general de control de documentos. Ahora yo digo, procedimiento general de compra es un P, procedimiento particular, o un procedimiento operativo, porque corresponde a un área determinada. También es otra manera de llamarlo, ¿no? Entonces yo por ahí pregunto en el examen, bueno, ¿qué es lo que es un PG y qué es lo que es un PO? O procedimiento general, ¿cuál es la diferencia entre procedimiento general y procedimiento operativo? Bueno, la respuesta es que un procedimiento general es un procedimiento de uso por toda la empresa, mientras que un procedimiento particular u operativo es de un área en particular o algunas áreas en particular, no toda la empresa. Bueno, dentro de las partes del procedimiento tenemos también qué es lo que va a hacer, qué es lo que hace la empresa. Ahí ya hay una respuesta, ya la voy a contestar. Cada procedimiento tiene, dijimos, un objetivo, un alcance, un qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, quién lo va a hacer, dónde lo va a hacer, con qué lo va a hacer. Eso sería la parte operativa. Cuando uno describe cómo es la actividad, ahí está respondiendo a todas esas preguntas. ¿Cómo debe controlarse y registrarse? Bueno, tiene que ver con lo que hablamos recién, el mantenimiento y el control de ese documento. El ente regulador de las normas ISO a nivel internacional es el International Standard Organization, la organización ISO, y en Argentina es el organismo argentino de acreditación. Es el que define quiénes son las entidades que va
que van a que pueden hacer auditorías, por lo general es el comité, el organismo argentino de acreditación, el OAA. Bien, dijimos recién que un instructivo tiene relación también con el cómo, una manera específica de hacer las cosas, o sea, sería como un procedimiento, pero no tan general, sino algo más específico. Después tenemos los registros, que son formularios donde se dejan registradas las evidencias del cumplimiento con lo planificado, con los objetivos, con las políticas, etc. A ver si hay un chat ahí. Profe, ¿cómo el manual de calidad contiene los objetivos y estos varían según se superan o no? El manual, así es. El manual de calidad, como cualquier documento, también tiene una revisión. Entonces, en la carátula dirá manual de calidad revisión 0, manual de calidad revisión 1 y así. O sea, cuando uno ingresa a la documentación, empieza a ver que hay como una cadena. Imagínense ustedes que si el manual de calidad tuviera toda la documentación del sistema, sería un libro enorme. En realidad, cuando uno lee el manual de calidad, por eso yo recién daba un ejemplo de compras, habla en el punto de compra, dice, la organización Bravo Sociedad Anónima intentará o garantizará la compra de todos los productos conforme a los requisitos especificados según la orden de compra y lo establecido en el PC01. Y ahí el manual de calidad me manda a cuál es el procedimiento que yo voy a utilizar para ver cómo se compra. Entonces yo dejo el manual de calidad, me voy al procedimiento y empiezo a leer. Y ahí cuando empieza a describir dice, cuando el comprador solicita productos al proveedor, que debe ser de una lista de proveedores según formulario 2, y ahí aparece el F2, ese F2 me está diciendo a mí cuál es el formulario que yo debo usar para el panel de proveedores. Y según los requisitos de compra, F3. Entonces, el F3 me dice cuál es el documento que yo tengo que usar para darle los requisitos de compra. Una vez que yo llego al formulario, que son los documentos, ahí sí yo ya tendría que empezar a hablar de objetivos para ver si los cumplo o no, pero eso no tiene que ver con documentos, sino ya tiene que ver con la parte de revisión por la dirección. O sea, yo para poder definir y poder revisar si voy cumpliendo o no con algún objetivo, tengo que definir un objetivo. Y después tengo que definir un indicador para ver si cumplo o no con ese objetivo. Y es lo que generalmente la dirección llama el tablero de comando o tablero de a bordo. Cada área tiene que tener sus objetivos para ir demostrando que va cumpliendo con los objetivos que se le han planteado. Espero, no sé si está contestada la pregunta. Los objetivos pueden o no estar en el manual de calidad. Lo importante es que la norma no habla dónde tiene que estar. Lo importante es que cuando uno lo pida, se puedan mostrar. Puede haber una carpeta de indicadores, de objetivos y indicadores. Bien. Bueno, acá tenemos un modelo, por ejemplo, de un procedimiento. Y acá dice, este procedimiento es procedimiento de compra. Dice, objetivo, asegurar que todas las compras realizadas por el nombre de la empresa a sus proveedores tengan definidas todas las especificaciones aplicables en el documento emitido. Campo de aplicación o alcance. Este procedimiento se aplica a las siguientes áreas: gestión de la calidad, compra, logística, ingeniería y proveedores. Fíjense ustedes que ahí ya me está dando a mí, que yo lo leo, un indicio de cuáles son las áreas que tienen que tener este procedimiento y en esta revisión. Por lo tanto, si a mi calidad me dice
y me da este procedimiento, que es el procedimiento de compra, revisión 3, cuando yo vaya a calidad, compra, logística, ingeniería y proveedores, le voy a tener que pedir el procedimiento de compras y me van a tener que dar el de revisión 3. Si me dan otro, está mal. Cuando hablamos de responsabilidades, bueno, acá simplemente es una aclaración. Por ahí cuando uno lee, dice, habla de la participación de distintas áreas. Entonces, bueno, si uno quiere saber qué responsabilidades tiene cada una de las áreas, bueno, acá lo ve. La gerencia general tiene dentro de este procedimiento la responsabilidad de autorizar las compras o cualquier otra inversión mayor relacionada con la calidad del producto. Calidad tiene la responsabilidad de brindar el apoyo y la información necesaria a las áreas de compra, logística, en lo que se hace a las especificaciones del producto a ser comprado. El área de compra tiene la responsabilidad de elaborar el expediente de compra, orden de compra, y toda documentación necesaria ante una negociación con los proveedores. Ingeniería, proveer la documentación técnica y los proveedores dar cumplimiento a lo especificado de este procedimiento. Fíjense ustedes que acá tenemos un procedimiento que excede la organización, o sea, los proveedores que están afuera de la empresa también usan este procedimiento. Ahora, control de los cambios. ¿Qué pasa cuando este procedimiento se modifica? Hay que mandarle a los proveedores también el procedimiento modificado. Y hay que garantizar que los proveedores utilicen la última versión de los procedimientos. Si yo en un proveedor verifico que están usando un procedimiento desactualizado, no termina siendo una no conformidad para la organización, pero sí una observación, porque es responsabilidad de la empresa llevar el control también de los procedimientos nuestros que se utilizan en el externo de la organización. Este sería un procedimiento operativo para la pregunta que está en el chat de Franco Ramos, sí, porque lo utilizan algunas áreas, no lo utiliza toda la empresa. Si hablamos del procedimiento, como dije recién, control de documentos, que es un procedimiento para toda la empresa, ese procedimiento sería un procedimiento general. Bien. Bueno, definiciones y abreviaturas. Este es un espacio que se deja para cuando uno lee el procedimiento y encuentra alguna palabra la cual no, digamos, sea muy específica o no se entienda o no, y no tenga que ir yo a un diccionario o algún otro documento. Por ejemplo, cuando hablamos de parámetros de proceso, ¿qué es lo que es? Cuando hablamos de características del producto, ¿qué es lo que es? Cuando hablamos de litigios de calidad, ¿qué son? Bueno, los litigios de calidad son no conformidades que surgen por falta de calidad del producto. Entonces hay problemas entre la empresa y el proveedor. Bueno, el procedimiento debería decir cómo solucionarlo. ¿Qué son las muestras iniciales? Bueno, y acá simplemente abreviaturas, porque el procedimiento dice que a partir de ahora C y L, cuando ponga C y L va a significar compra y logística, para no estar escribiendo ese nombre. Bueno, y acá ya empieza a la descripción del procedimiento. Fíjense ustedes que dice en el punto 5.1, documento de compra, dice C y L, que de acuerdo a lo que vimos recién es compra y logística, como responsable de las negociaciones con los proveedores, confecciona una OC, orden de compra, la cual forma parte del expediente de compra. Este documento es confeccionado en todos los casos y se adjunta al reverso de la orden de compra las condiciones generales de compra F33. F33 es el formulario 33. Es decir, que en el listado de formularios, el número 33 es las condiciones de compra. Y ese
ese F33 debería estar al último como anexo del documento y me tiene que mostrar por lo menos la primera página para que me diga a mí, que yo lo voy a usar a este documento, cuál es el formulario que tengo que usar. Cualquier otro distinto a ese no lo puedo usar. Bueno, después dice nota. En caso de nota, habíamos dicho que cuando aparecía el nota era una sugerencia, ¿no? En caso de tratarse una de compra abierta, la misma será activada mediante una autorización de entrega. Bueno, es un tema específico de ahí. Después dice, en caso de tratarse de una compra cuya característica o volumen implique envergadura, una inversión de envergadura, la autorización es responsabilidad de la gerencia general y quedará sentada en la orden de compra mediante su firma. Bueno, ve, acá, por ejemplo, ya me está diciendo que cuando pasa un monto determinado, quien autoriza es el gerente. Entonces yo, cuando revise las órdenes de compra, voy a tener que preguntar, bueno, ¿cuál es el monto? ¿A partir de qué monto el gerente aprueba? Que tiene que estar descrito en algún lado. Y tengo que revisar si las órdenes de compra que superan ese monto están autorizadas o no por el gerente. Si veo que no están autorizadas, ahí encuentro una no conformidad. Bueno, por ejemplo, seguimos por acá. Dice, se definen en metalúrgica tal los parámetros del proceso, las características del producto, de acuerdo a catálogo propio del proveedor, con códigos del proveedor. En las condiciones generales de compra, vuelve a marcar de nuevo F33, es especificado cuál es el procedimiento que se sigue para el caso de litigios de calidad por el no cumplimiento de alguna condición especificada en el documento. En este caso, el procedimiento para solucionar los litigios de calidad es el P1301. No conformidades y acciones correctivas. O sea, el procedimiento de no conformidades y acciones correctivas en esta empresa se llama P1301. Entonces, si yo tengo algún problema de calidad, este procedimiento a mí me dice que para poder solucionarlo tengo que ir a leer ese procedimiento. Bueno, antes de remitir la orden de compra, compras y logística, realiza la revisión de la misma y luego autoriza la orden de compra mediante su firma, excepto en los casos contemplados de un monto mayor. Bueno, a ver si buscamos alguna otra parte que hable. Lo demás son todas. Bueno, acá ves, en el 524 dice compra y logística informa al proveedor a través de las condiciones generales de compra F33 que cuando por algún motivo sea necesario realizar alguna modificación, esto debe ser comunicado a la empresa para su aprobación. No lo puede hacer la empresa si no lo aprueba la organización. Lo demás es todo. Acá dice, en el 534, una vez controladas las muestras, control de calidad debe registrar los valores obtenidos e indicar el resultado del control en el informe de evaluación de muestras, F51. O sea, es el formulario 51, que cuando yo vaya al finalizar el procedimiento, voy a poder ver cuál es el formulario que tengo que usar. No puedo usar otro, es ese. Fíjense ustedes cómo ata este procedimiento. Muchas veces nos pasa que estamos trabajando, estamos controlando, y el valor me dice 3,4. Entonces yo lo anoto en la mano. En vez de anotarlo en el F51, lo anoto en la mano, después me olvido, me voy al baño, me lavo la mano, se me borró el número que había anotado y después o llene cualquier otro o tengo que medirlo de nuevo. Pero lo demás sigue siendo descripción del procedimiento.
habla también de la verificación del producto en las instalaciones del proveedor. O sea, debería poder ir a verlo, poder ir a ver cuando, acá habla de, no, perdón, sigamos con esto. Debería poder ir a ver en cualquier momento y cuando yo quiero cómo está fabricando el producto provisto por el proveedor. O sea, debería tener acceso al proceso de fabricación. Después, modificaciones del proceso, también lo dijimos recién, cada vez que el proveedor modifique el proceso me lo tiene que informar, así como cuando yo modifico el proceso se lo tengo que informar a mi cliente para que él me lo apruebe. Y cuando hablo de modificar el proceso, hablo de modificar cualquiera de las M del proceso. Modificar la mano de obra, en vez de poner 2 turnos pongo 3 o pongo 1. Modificar las máquinas, cambio de máquina, compro máquina o en vez de hacerla acá, la hago acá. Modifico la materia prima. Bueno, toda esa información tiene que ser aprobada por mi cliente. Medición del nivel de calidad. Bueno, por lo general se habla de el proveedor tiene que estar aprobado para entregar materia prima y eso se hace con un panel de proveedor. Primero con un padrón de proveedores. El padrón de proveedores me dice todos los proveedores que la organización autorizó a proveer materia prima. En ese padrón, por lo general, hay 6 proveedores de aluminio, pero yo no le compro los 6, le compro 1 o 2. ¿A cuáles le compro? A los que están en el panel de proveedores. Entonces, el padrón es más grande, el panel es más chico. Si yo tengo problemas con alguno de los 2 que están en el panel, entonces vuelvo a ir al padrón. Pero si no, tengo que comprarle lo del panel de proveedores. Y por lo general se hace un análisis, tanto sea de evaluación de auditoría, como de productos rechazados, como de devoluciones en línea o parada de línea. Entonces todo eso a mí me da un índice de conformidad, que es lo que me dice a mí qué fiabilidad tengo yo en ese proveedor que me entrega la materia prima, ¿no? Lo ideal sería que yo trate de controlar lo menos posible, porque si yo voy a comprar una zapatilla, la idea no es llegar a mi casa y controlarla, ver cómo está. Yo me imagino que cuando la compro ya me la entregan bien. Cuando yo compro 1 kilo de pan, me imagino que el pan está bien hecho. Porque si yo voy a comprar y después tengo que ir a mi casa y gastar tiempo o esfuerzo en realizarle otro control, estoy perdiendo plata. En las empresas se llama calidad certificada. Aquel proveedor que cumple con todos estos índices que estaba hablando recién, de rechazo, de aprobación de auditoría, llega a un nivel que se denomina calidad certificada. Es decir, es un proveedor cuya materia prima, cuya provisión va directamente a la línea. Entonces imagínense ustedes el nivel de calidad que tenemos que hablar, porque si llega a estar mal, me para la línea. Si me para la línea, es un costo enorme el que asumo yo como empresa. Entonces no cualquier proveedor puede ser calidad certificada. Como por lo general, yo como empresa priorizo más el precio que la calidad, me obligo a tener un área que se llama control de recepción. Y en esa área de control de recepción, el personal controla las piezas que a mí me proveen. Cuando en realidad yo debería recibirla lista para ser puesta en la línea, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con una cuestión de precio. Yo prefiero por ahí entre un proveedor que a mí me garantiza que su producto va a ir a la línea directamente, por ejemplo, Metalúrgica Roma, y una pieza que me fabrica Metalúrgica Roma va a valer 10.000 pesos.
Pero no, yo no quiero comprarle a Metalúrgica Roma. Me es más barato comprarle a Metalúrgica Bravo, cuya pieza en vez de valer 10.000, vale 1.000, y gastar a lo mejor 1.000 pesos más en 2 o 3 personas que me están controlando la pieza todo el día. Control 100%. Entonces gasto, en vez de 10.000, gasto 2.000. 1.000 para la pieza y 1.000 para el personal. Bueno, pero eso tiene que ver con cuestiones estratégicas de cada organización. Bueno, fíjense ustedes que acá en el 5.6 dice, basado en información, el Compri Logística debe realizar una medición semestral por proveedores, lo que estoy diciendo, el panel de proveedores, que indique el nivel de calidad alcanzado según el procedimiento P0601. Y acá van a salir de la aplicación de este procedimiento cuáles son los procedimientos que tienen calidad certificada, cuáles están dentro del panel de proveedores o cuáles están dentro del padrón de proveedores. Bueno, el punto 6 habla de diagrama de flujo. ¿Por qué diagrama de flujo? Y porque muchas veces, aparte de lo escrito, hay mucha gente que interpreta mejor los diagramas de flujo, porque hay algunos procedimientos que conviene ponerlos en el puesto de trabajo. Entonces, para ponerlos en el puesto de trabajo, directamente se pone un gráfico y no todo un conjunto de papeles. Bueno, después en el punto 7 de registro, ahí están todos los registros que se han nombrado en el procedimiento. En el momento que se sacó de una empresa, la orden de compra y la autorización de entrega no tenían número todavía, mientras que los otros sí. El control de los registros, dice, bueno, ¿de qué manera se va a controlar los registros? En este caso era a través del P1601, que eran registros de calidad, otro procedimiento que dice cómo se iban a controlar los registros. Y después el punto 8 habla de documentos de referencia. ¿Cuáles son los procedimientos que hacen falta conocer para poder leer e interpretar este procedimiento? En el punto 9 habla de revisiones, fechas y áreas involucradas. Es lo que habíamos hablado recién. Fíjense ustedes, acá habla de que cada cambio de procedimiento tiene que ser registrado. Se pone cuándo fue qué revisión, qué fecha fue y qué se modificó. Y después, ¿cuáles son las áreas involucradas en este procedimiento? Bueno, por lo general sabe haber una matriz de responsabilidades. Bien. Cuando hablamos de el punto 5 de la norma, ya se empieza a hablar del liderazgo. Lo que la norma anterior era responsabilidad de la dirección, acá habla del liderazgo. ¿Por qué? Porque se supone que ya el número 1 ya sabe cuáles son sus responsabilidades, y en este proceso de formación, la norma lo que busca ahora es que lidere la implementación del sistema. En el 5.1 habla de las diferencias entre liderazgo y compromiso. En el 5.2 habla de enfoque al cliente, algo ya habíamos visto la clase pasada de qué significaba el concepto de enfocarse al cliente, ponerse en lugar del cliente. Entonces, cada vez que uno hace una actividad, ver y pensar qué pensaría el cliente sobre la actividad que yo estoy llevando a cabo. Bueno, la política de calidad, establecimiento de la política de calidad, que es responsabilidad del número 1. ¿Cómo se comunica esta política de calidad en la organización? Ver si estamos seguros de que el operario entiende qué estamos diciendo nosotros cuando hablamos de la política de calidad. ¿Cuáles son los roles, las responsabilidades y las autoridades de la organización? Eso tiene que estar y está definido. Bueno, en el punto 6 habla de planificación. ¿Cómo se planifica la calidad? ¿Cuáles son las acciones para definir los procesos, los riesgos y las oportunidades? ¿Cuáles son los objetivos de calidad y qué vamos a hacer para lograrlos? Cuando uno modifica un proceso, bueno, ¿cómo se planifica esa modificación o ese cambio? Bien,
En el punto 7 habla de apoyo. ¿Cuáles son los recursos necesarios? ¿Cuáles son las competencias que tienen que tener en cuenta esos recursos? O sea, no solamente las personas, sino cuán competentes tienen que ser esas personas, de qué manera toma conciencia la organización de la implementación de la calidad y cómo se comunica. Bien. Cuando hablamos de la dirección, responsabilidad de la dirección, y acá hablamos de liderazgo, decíamos que la dirección debe demostrar un liderazgo. O sea, cuando uno hace una auditoría, se tiene que ver que la dirección está comprometida con la implementación y lidera esa implementación. Debe rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema. Para eso se hace la revisión por parte de la dirección. Y debe establecer la política de la calidad y los objetivos de calidad compatibles con el contexto y con la dirección estratégica establecida. La norma en el punto 5.1 dice que la dirección tiene que asumir la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas en relación a la eficacia del sistema de calidad. Debe establecer la política de calidad y sus objetivos. Debe asegurar la integración de los requisitos en los procesos de negocio de la organización. Debe promover el uso del enfoque de procesos y el pensamiento basado en riesgo. Cuando veamos el enfoque de proceso, algo vimos la clase pasada, que decíamos que ¿por qué la norma toma esta orientación de enfocarse en los procesos? Porque anteriormente a la norma ISO 2000, ISO 9001-2000, la norma tomaba como un solo proceso a la organización, que era el proceso de fabricación del producto o del servicio. Ese era el único proceso que interesaba. Cuando se empieza a ver de que la mano de obra viene de un proceso, el área de compra viene de un proceso, el área de logística viene de un proceso, todos los elementos son parte de una interacción de los procesos. Por lo tanto, a partir de ahí se habla de que para poder ver la eficiencia de toda la organización, yo tengo que ver cómo es la eficacia de cada proceso, cómo llega la mano de obra al proceso principal, cómo llega la materia prima al proceso principal, cómo se mantienen las máquinas, bueno, cada uno de los procesos que ustedes vieron en el mapa de interrelación de procesos, ¿no? La dirección debe asegurar recursos y debe liderar comunicando la importancia de por qué un sistema de gestión eficaz y conforme con los requisitos. Eso requiere que cada empleado sepa cuán importante es en la organización y por qué es importante que el empleado haga lo que tiene que hacer. Y debe garantizar que el sistema de gestión de calidad logre los resultados previstos. Bien. Debe comprometerse dirigiendo y apoyando a las personas. Entonces acá no se habla, no existe el vos haces solamente lo que yo te digo o yo te pago para que hagas, no para que pienses. Debe promover la mejora continua y debe apoyar otros roles pertinentes a la dirección para demostrar su liderazgo. Bueno, acá tiene que empezar a hablar de liderazgo, ¿no? Confiar en sus pares, tiene que ejercer liderazgo. Ese es el concepto de este punto. Cuando habla de enfoque al cliente, la organización debe demostrar que se aseguran, que se determinan, se comprenden y se cumplen los requisitos del cliente, los requisitos legales y reglamentarios. Y cuando hablamos de los requisitos legales y reglamentarios, estamos hablando de los requisitos que exigen otras partes, como el Estado, que les llaman parte interesada, ¿no?
Se debe asegurar que se determina y que se consideran los riesgos y oportunidades, eso ya vamos a ver más adelante de qué se trata, que pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente. O sea, no solamente tengo que hacer las cosas, sino que tengo que analizar y evaluar cuáles son los posibles riesgos que aparezcan a la hora de fabricar algo o de realizar algo y que me impidan que yo cumpla con esa satisfacción del cliente. Y debe mantener el enfoque del aumento permanente de la satisfacción del cliente. La dirección debe conocer, comprender el contexto externo e interno. O sea, dijimos en la otra clase que acá ya hablamos de partes interesadas. O sea, no necesariamente nos tenemos que direccionar siempre a la persona que compra el producto. Dijimos que las partes interesadas son aquellas personas que son parte, se ven afectadas o pueden sentirse o percibirse afectadas. Por lo tanto, puede haber un vecino que no tiene nada que ver conmigo, sin embargo, él considera de que el ruido o todo el desarrollo de las actividades de mi organización a él lo afecta. Entonces, eso es parte del contexto también, ¿no? Contexto externo. Y, por supuesto, el contexto interno, la organización interna. Ahí habrá que hacer actividades de análisis de ambientes organizacionales. Básicamente tenemos que conocer y comprender el contexto externo e interno para que la organización pueda determinar cuáles son los elementos que pueden impactar en tanto la planificación del sistema como en la capacidad para lograr los resultados previstos. Cuando hablamos de contexto externo puede ser el valor del dólar, el cierre de las fronteras por el COVID, bueno, un montón de cosas que pasan afuera de la organización y que pueden afectar la capacidad mía para proveer el producto o el servicio. Contexto de la organización, bueno, comprender a la organización y su contexto, comprender las necesidades y las expectativas de las partes interesadas, ahí está mal, comprensión de las necesidades, está repetido, la organización debe comprender las necesidades y las expectativas de la parte interesada, debe determinar el alcance del sistema de calidad, algo que ya dijimos, y sus procesos. Bueno, cuando hablamos de política de calidad dijimos que eran lineamientos, estos deben ser apropiados al propósito de la organización, proporcionar un marco referencial para el establecimiento de los objetivos, incluir el compromiso de cumplir los requisitos aplicables y un compromiso de mejora continua. ¿Cómo debe ser comunicada la política de calidad de manera tal que garantice el entendimiento por parte de todos los miembros de la organización? Debe estar disponible, mantenerse como información documentada, debe comunicarse, entenderse y aplicarse, y eso es lo que tenemos que ver a la hora de hacer la auditoría, si se entiende, si se aplica y si se comunica, y debe estar disponible para todas las partes interesadas y pertinentes. Cuando hablamos de los objetivos de la calidad, el objetivo es un resultado a lograr, objetivo de la calidad, resultado a lograr relativo a la calidad, y bueno, el concepto de calidad, grado en el que un conjunto de características de un objeto cumple con los requisitos, uno de ellos. Acá muestra algunas características de estos objetivos. Tienen que ser coherentes con la política de calidad, tienen que ser medibles, algo que ustedes seguramente ya conocen por haberlo visto en alguna otra materia, ¿no? Tiene que ser tenido en cuenta. Los requisitos, las características son similares para todos los objetivos. Nada más que acá hace relación a la calidad.
deben ser pertinentes para la conformidad de productos y servicios, no irnos a objetivos que no puedan ser cumplibles. Deben ser objeto de seguimiento, deben comunicarse, actualizarse. Algunas de las cosas que vemos al hacer las auditorías, que los operarios ven que hay muchos gráficos en el medio de una planta, pero cuando uno los lleva a esos gráficos no saben interpretarlo, no saben qué significa. Y la norma lo que busca es justamente que sean, aparte de definidos, medidos, pero mostrados a los empleados para que los empleados puedan ver si están cumpliendo o no con ese objetivo. La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de calidad. Por lo general, ya habíamos dicho que estos objetivos que se definen son los que terminan formando parte de lo que se conoce como el tablero de control o tablero de a bordo que maneja el número 1, ¿no? Los objetivos de calidad deben decir qué se va a hacer, qué recursos se requerirán para cumplir ese objetivo, quién será el responsable de cumplir con ese objetivo, cuándo se finalizará y cómo se evaluarán los resultados. Y para el auditor, lo importante es, ¿se cumplió o no se cumplió? Y si no se cumplió, ¿qué se hizo? Y si se cumplió, ¿qué se hace de nuevo? O sea, se debería mejorar el objetivo. Si nosotros dijimos que íbamos a cumplir con el 60% de los clientes satisfechos, ¿hemos cumplido? Sí, tenemos 65. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? No, seguimos con lo mismo, no. Deberíamos aumentar o a 65 o a 70% de los clientes. Y si llegamos a 40, bueno, ¿qué acción correctiva tomamos por no haberlo cumplido? Bien. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de indicadores, ¿no? Fíjense ustedes que un indicador es un elemento que yo utilizo para ver si cumplo o no con algún objetivo determinado. Acá el objetivo dice, por ejemplo, minimizar productos no conformes. Y el indicador es los productos no conformes versus los productos fabricados por 100%. Si el resultado me dice que es mayor al 10%, es malo. Si está entre 5 y 9,9 es satisfactorio. Si está entre 0 y 5 es excelente. Y la meta definida es menor al 3%. ¿Quién es el responsable? El inspector de calidad. Y acá tenemos algunos otros, ¿no? Bien. Una manera de rendir cuentas es la revisión por la dirección, donde la dirección debe revisar el sistema de gestión de calidad a intervalos planificados. ¿Por qué se pone a intervalos planificados? Porque tiene que haber un intervalo mínimo, que por lo general es de 6 meses, para que las no conformidades y las observaciones verificadas puedan recuperarse, digamos, puedan generarse acciones y tener el efecto de mejora. Si yo lo hago muy seguido, y posiblemente no voy a poder ver la mejora de las actividades llevadas a cabo, ¿no? En la nueva norma ahora se llama evaluación de desempeño del sistema, ya no es más revisión por la dirección. En el punto 9, en el punto 9.3, una de las maneras de evaluar es la revisión por la dirección. 9.3.2 habla de las entradas para la revisión por la dirección y de las salidas para la revisión por la dirección, que también deben ser analizadas. Bueno, acá hay algunos ejemplos, ¿no?, de cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Estado de las revisiones por la dirección previa, cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema, información sobre el desempeño y la eficacia del sistema, la adecuación de los recursos. Y como salida podemos tener oportunidades de mejora, cualquier necesidad de cambio, necesidades de recursos, definición de nuevas actividades con nuevos dueños. Bueno, eso que mostré recién están acá, ¿verdad? Detalle de las entradas, satisfacción del cliente, la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes, el grado que se han logrado los objetivos,
como serían los temas a tratar, ¿no? Las no conformidades, acciones correctivas que se encontraron, los resultados de seguimiento, los resultados de las auditorías. Bien. Con esto yo dejo librado ya hemos finalizado el teórico. Ahora voy a dar un espacio de preguntas y respuestas por si hay alguna pregunta para los alumnos. Si hay preguntas, las respondemos ahora. Las preguntas pueden ser realizadas con la manito, por chat, o pueden ser realizadas liberando el micrófono para que todo el mundo, todos los alumnos puedan escuchar. No sé si hay alguna alumna o alumno que tenga alguna pregunta de lo visto hoy. ¿Se escucha, Claudia? Sí, se escucha. Perfecto. En el chat no hay todavía. Bueno, entonces si no hay preguntas, damos por finalizada la clase de hoy, recordando que la clase que viene van a tener un análisis del trabajo práctico, donde van a hacer un trabajo en aula, conjuntamente con la ingeniera Gareca y el ingeniero Estrada, y finalizando esa actividad, van a hacer la presentación del trabajo práctico y ahí van a informar cuáles son los grupos que van a presentar y defender los trabajos, entendiendo que este es el trabajo práctico número 2, por lo tanto, la clase que viene, que es 26, harían la clase teórico-práctico. El 3 tienen que presentar los trabajos, los grupos pares, que ya después le va a informar la ingeniera Gareca cuáles son los grupos que van a presentar. Y por favor, de acuerdo a lo que conversamos al principio, los grupos pares tienen que estar conectados desde el inicio hasta el fin de la clase. Puede haber algún grupo impar o alguien del grupo impar que no es obligación que estén, pero los grupos pares sí. Y no conectarse solamente para la defensa. Aquel alumno que se conecte solamente para la defensa no va a ser tomado como válida la defensa y la va a tener que hacer otro día y en otro momento, y por lo tanto va a perder la posibilidad de la promoción. Lo mismo para el día 10, los grupos impares. Los grupos impares, todos los alumnos impares van a tener que conectarse a las 13:30 hasta que termine la clase. Aquel alumno que se conecte solamente para defender el trabajo no va a ser tenido en cuenta, va a ser considerado ausente y lo va a tener que defender en otro momento, en otra oportunidad, perdiendo la posibilidad de promoción. La idea es que estén en el horario de toda la clase, no solamente en el momento de la virtualidad. Bien. ¿Alguna pregunta al respecto? Profe, una consulta de... Sí, Gaspar. Mencionó que la clase que viene iba a haber una actividad en clase, ¿era si se necesita algo en particular para eso o solo asistir? No, asistir porque la ingeniera le va a presentar el trabajo y es un trabajo donde ustedes van a tener que trabajar en conjunto con ella. No tienen que presentar nada en particular. Tienen que asistir en el horario de clase. Como si fuera un teórico más. Se va a tomar asistencia y tienen que estar todos y bueno. Perfecto, profe, gracias. Gracias, Gaspar. ¿Alguna otra pregunta? Profe, va a cargar ahora en autogestión, entonces... Sí, ahora yo termino con ustedes y verifico si no está cargado, subo el material del módulo 1 y 2. Marcelo, Perfecto, Marcelo, el módulo 1 está subido. Perfecto. Está subido para la alumna que preguntaba. Voy a subir el módulo 2 entonces. Está subida el apunte y el PowerPoint de la primera clase. Por eso. Sí, no. A ver, yo no subo el apunte hasta no haber dado la clase y es por lo que les dije, muchas veces nos ha pasado que la presencialidad, me imagino ahora, peor todavía, el alumno solamente está atento a lo que uno muestra, digamos, a lo que
a lo que leyó en el apunte. Entonces, por ahí no está atento a los comentarios que uno hace, y esos comentarios también se toman al momento de evaluar. Por eso es importante que ustedes tomen nota cuando uno va hablando y va dando el teórico. Sobre todo Marcelo, esto, sí, un segundito, disculpe. Claudia, un segundito. Sobre todo cuando uno habla de procedimientos documentados, necesitados, cuál es la diferencia entre procedimientos instructivos. Cuando uno lee la filmina, está muy como académico, y cuando uno lo explica, está bueno que el alumno tome nota. Entonces ahí es importante que el alumno atienda. Por eso, a ver, vuelvo de nuevo, si ustedes quieren conectarse y no estar en toda la clase y aparecer al último, bueno, bárbaro. En definitiva se terminan engañando ustedes mismos. Si bien, como dije, la facultad les va a garantizar la regularidad, quien promocione la asignatura, tanto sea la asignatura de manera completa o parcial, tiene que conocer la materia. Y para conocer la materia tiene que atender en clase, tiene que escuchar lo que hablamos, tiene que participar. Sí, Claudia. Sí, lo que yo quería agregar, que a lo mejor generó confusión, es que está subido el módulo 1, que fue lo que se dio en 2 clases, en la clase 1 y en la clase 2 de teórico. Entonces a lo mejor se refiere a eso el alumno. Sí, yo cuando subo todo el material. Sí, el módulo 1 completo. Teóricamente, yo ahora debería haber dado esta clase a lo mejor en 2 clases, pero consideramos que era más importante que ustedes hicieran una actividad práctica de un procedimiento. Entonces, bueno, dijimos, bueno, lo vamos a dar en una sola clase, pero puede ser que a lo mejor el curso de la tarde yo lo tenga que dar en 2 clases. Bueno, entonces ustedes van a ver el módulo 2 completo. Eso es lo que subo yo. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, damos por finalizada la clase de hoy. Yo lo estaría viendo a ustedes el día 17 de mayo con el módulo 3. Con la segunda, sí, con el módulo 3, ¿no, Claudia? El 26 Sí. es la presentación del trabajo con el trabajo en clase. El 3 y el 10 son las 2 defensas, y el 17 me toca a mí el teórico con el módulo 3. Así que buenas tardes a todas y todos los alumnos, y gracias por acompañarnos y por estar esta tarde.